Sebastiana Barraez es una periodista que conozco ya hace un tiempo y a esa mujer le gusta la candela. Esa mujer se mete en los sitios donde nadie llega en Venezuela. Esa mujer ha arriesgado el pellejo por mostrar la realidad de cómo las organizaciones criminales, en la frontera sobre todo, hacen de todo con el pobre ciudadano venezolano. Están metidos en otra clase de negocios ilegales. Y pues hoy vamos a hablar con ella, entre otras, porque han surgido unas amenazas que nos parecen muy importantes que ella nos cuente sobre ellas. Hola Francisco, un saludo para ti y para la audiencia. ¿Por qué no nos cuentas qué es lo que está pasando y por qué ahora acaban de enfocarse otra vez en ti? A ver, Francisco, yo creo que uno de los principales problemas que nosotros tenemos en Venezuela, además de los múltiples que hay desde el punto de vista político, es el problema de la administración de justicia, la proliferación de grupos armados, el hecho de que tenemos una institucionalidad demasiado frágil y eso, por supuesto, hace que un sistema como el nuestro, que decíamos que era, tú sabes, democrático, que era de los que nos lucíamos supuestamente en América Latina, pues ha resultado ser mucho más frágil de lo que creíamos. Y lo que me he encontrado de manera impresionante es que no solamente el régimen venezolano ha acorralado a los medios de comunicación, que ha eliminado casi toda la prensa escrita del país. Apenas sobreviven por allí algún puñado de periódicos. Ha además cerrado muchos medios de comunicación radiales y televisivos, además de numerosos programas de manera muy alegre. Además, muchas emisoras en casi todos los estados del país, de los pueblos, han ido desapareciendo para ser sustituidos por programas al servicio del gobierno, es decir, son medios y programas de propaganda. Entonces, uno lo que puede sencillamente decir, ¿y por qué no atentar contra los periodistas? Porque es lo que durante estos 23 años hemos sufrido, algunos más que otros. Yo debo decir, Francisco, que he toreado, podríamos decir, muchos señalamientos, muchos ataques. He logrado de alguna manera enfrentar muchas veces el Poder Judicial. Otros colegas no han podido hacerlo, otros colegas han sido encarcelados, algunos han tenido que huir del país, otros tienen procesos tribunalicios. Pero bueno, creo que de alguna manera podríamos decir, ustedes que tienen posgrados de esos en Colombia en décadas anteriores, pues algo así como los gajes del oficio. Pero te sientes más insegura ahora que vino como esa amenaza tan directa de una captura, ¿tienes alguna preocupación mayor de la que ya tenías en todo este entorno que nos estás contando? Digamos que hay una amenaza muy directa porque hay varios factores de poder económico y político detrás de esta acción de un tribunal. Pero bueno, anteriormente un tribunal también se había permitido darle una boleta de citación a las fuerzas de acciones especiales para que llegaran a la casa de un familiar mío. Eh, También el grupo del ELN se permitió atentar contra un hermano. Y digamos que es parte de lo que nosotros vivimos en Venezuela y en este caso, pues en un tema que precisamente no trata de fronteras ni de guerrillas ni de militares, sino de niños. Y creo que por eso es más sensible, porque además hemos detectado que son cientos de casos que pareciesen demostrar la existencia de una red en diferentes tribunales, negociando con niños, parcializándose para favorecer a quienes tienen poder económico, poder militar o poder político. Wow, ¿cómo así? ¿Qué están negociando con niños? ¿Qué es lo que qué negocian con los niños? ¿Cómo funciona eso? Bueno, gente que de alguna manera es muy, digamos, que están demasiado expuestos desde el punto de vista económico, gente que no tiene cómo defenderse, pues es avasallado por
el poder político, el poder militar, el poder económico, y tenemos cientos de casos en el país de niños que han o salido de territorio venezolano sin autorización de los padres o sin autorización de alguno de los padres. Tenemos gran cantidad de niños que han sido arrebatados de los padres, como tenemos muchos casos, por ejemplo, en el estado Carabobo, y han sido asignados a familias sustitutas sin que existiera ni siquiera un juicio previo. Hemos también descubierto que hay toda una red donde hay jueces, fiscales, abogados, esto que llaman consejeros de protección de niños, que se han encargado, se han lucrado con el negocio que han significado estos niños, muchos de los cuales ni siquiera se sabe dónde están, ni con quién están, que se les ha autorizado a salir del país o a movilizarse del país sin que exista un claro destino dónde se encuentran ni en manos de quién. Pero es para robarse los niños y entregarlos en potestad esto a otras, o no, qué cosa tan horripilante. Claro, es un tema por eso precisamente horrible, porque estamos hablando de niños y además porque la legislación venezolana, como muchas otras, pues impide que algunos casos sean muy evidentes con la excusa de que no se pueden mencionar a los niños, que no se pueden mencionar a los padres, que no se pueden mencionar los casos. Y esto hace peor la situación, porque entonces hay un gran silencio. Por ejemplo, Francisco, puedo decir que recientemente he recibido información de varios colegas que también han sido impuestos por los tribunales de hacer silencio, de retirar los materiales que han publicado por algunos casos, y sencillamente pues los colegas no han tenido otra opción que cumplir con la orden de los tribunales, porque siempre existe la amenaza de ser encarcelados. Wow. Esa es la situación. Dios mío, y obviamente, bueno, pero vamos a uno de los temas que tú más conoces y que de verdad tienes, yo diría que junto con Javier Tarazona, que se está pudriendo en una cárcel, está muriéndose en una cárcel, de manera capturado de manera ilegítima, ilegal, un preso político. Tú y él son las personas que más conocen las organizaciones criminales de la frontera, él muy basado en Apure. Pero tú conoces muy bien el ELN y yo quisiera preguntarte sobre el ELN. Hoy en día, ¿en qué estado se está? ¿Dónde está creciendo? ¿Dónde se está concentrando más el ELN? El ELN ha crecido muchísimo en Venezuela. Yo me temo que incluso nunca había sido una organización tan poderosa como lo es ahorita en nuestro país. Y eso, además de significar una amenaza para nosotros, significa también una amenaza para ustedes en territorio colombiano. Porque estamos hablando de una organización que había sido, digamos, más bien muy modesta en territorio venezolano, a una organización que en estos momentos se despliega abiertamente en toda la frontera colombo-venezolana, la frontera con Brasil, territorio adentro, en estados como Barinas, por ejemplo, Cojedes, Guárico, incluso con fuerte presencia en todo lo que es la zona del arco minero, porque es el ELN quien, entre otras cosas, desplazó a los grupos armados que controlaban las minas de oro. Y esto lo pudo hacer el ELN porque ha contado con el beneplácito, con el apoyo, con la tolerancia de, lamentablemente, funcionarios de la Fuerza Armada y dirigentes políticos de la Revolución Bolivariana. ¿Hay algún cálculo de cuántos miembros del ELN? Porque tú tienes razón, hoy el ELN es una guerrilla binacional. Yo personalmente creo que es más fuerte y está más fuerte en Venezuela que en Colombia. Aunque eso no quiere decir nada porque usted puede trasladar gente de un lado para el otro, pero se ha calculado y qué tanto está reclutando gente allá en Venezuela. Yo no sé cuál es exactamente el número de integrantes que tiene en estos momentos el ELN en territorio venezolano, pero puedo decir que mientras en alguna oportunidad uno podía ver al Ejército de Liberación Nacional con algunos reductos en algunos sitios, por ejemplo de Apure, hoy está ampliamente consolidada. Es más,
los sitios que tradicionalmente ocupó las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, después las disidencias y en alguna parte del territorio, lo que se llama la Segunda Marquetalia, pues hoy los ocupa el Ejército de Liberación Nacional. Incluso, Francisco, se han permitido ocupar territorios que anteriormente eran controlados por las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, es decir, las FBL o Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional, que es una guerrilla venezolana que tenía muchos años en algunas zonas del territorio apureño, fundamentalmente con Colombia. Bueno, hoy en día esa guerrilla FBL está reducida, está desplazada, está atomizada, mientras el Ejército de Liberación Nacional ha ido tomando posesión de esos territorios. Igualmente en zonas, por ejemplo, del estado Amazonas, que es donde está el Cerro Yapacana, que tiene un importante, es un cerro muy rico en oro y que además tiene minas muy importantes. Ese territorio lo controla el Ejército de Liberación Nacional e insisto, lamentablemente lo controla con beneplácito y apoyo de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a eso. Hace unos días te escuché decir que Maduro no confía en las Fuerzas Armadas Bolivarianas o la Fuerza Armada de Venezuela. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué hay ahí? Bueno, pero es que Nicolás Maduro nunca ha confiado en la Fuerza Armada. Y no ha confiado porque, primero, cuando Maduro llega al poder, la Fuerza Armada respondía a todo lo que era aquella imagen que tenía Hugo Chávez en la institución castrense. Y había gran desprecio hacia la figura de Nicolás Maduro, incluso muchos en tono de burla. Con los años, Nicolás Maduro trató de imponer algunos de sus incondicionales y no lo logró. Ha tenido que apostar con el general en jefe, Vladimir Padrino López, que no es que sea de sus incondicionales, es decir, no es que sea de sus subalternos, pero es el que de alguna manera le ha garantizado que la Fuerza Armada sea controlada, que también ha sido muy afectada, minimizada, y que lo que alguna vez fue una institución armada fuerte, pues hoy en día atraviesa por graves crisis que la ha ido desmantelando, que ha tenido miles de desertores, que además el ingreso a la institución ha tenido que pasar por filtros muy débiles que hace que gran parte de esa tropa de la institución armada pues no responda a las exigencias necesarias. ¿Qué pasa? Nicolás Maduro no puede confiar en la Fuerza Armada. No ha podido confiar antes y mucho menos lo va a hacer ahora. Y tiene que confiar en un grupo armado que de alguna manera le garantice incondicionalidad. Y eso es lo que ha encontrado en el Ejército de Liberación Nacional. Por eso, Sebastiana, por eso es tan importante el ELN para Maduro y por eso los ha dejado crecer tanto y les ha dado tanto espacio para crecer. Por supuesto. Y por eso es que el presidente Gustavo Petro va a Miraflores porque sabe que indudablemente el poder del ELN está relacionado con la tolerancia y el poder que le ha dado la Fuerza Armada y que le ha dado el propio Ejecutivo Nacional. Me temo que el presidente Petro no, a ver, creo que ha tenido demasiada expectativa y ha considerado con demasiado optimismo que puede sacar un resultado positivo de esa relación con Nicolás Maduro y de un acuerdo de paz. Déjame te hago una pregunta, porque el ELN es mucho más importante para Maduro que para Petro. O sea, eso es lo que iba a concluir, por supuesto, okay. Pero además, claro, porque es que además hay otra cosa, Francisco, porque es obvio que para que un grupo llegue a un acuerdo, tiene que haber ciertos incentivos.
y resulta que los incentivos que tiene el Ejército de Liberación Nacional provienen de lo que ellos hacen en Venezuela y de lo que se les permite hacer en nuestro territorio. ¿Cuál es la razón para que el Ejército de Liberación Nacional pretenda llegar a un acuerdo con el presidente Petro y entregar las armas? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Si es que están como Pedro por su casa en nuestro territorio. Y hablando de eso, el ELN, digamos, pues es una organización que de todas maneras genera competencia o tiene cierta rivalidad con las fuerzas armadas, por lo menos con la estructura todavía que mantiene un pedazo de ella. ¿Cómo ven las Fuerzas Armadas Bolivarianas al ELN? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo están las bases militares, sobre todo ahora que la situación es tan difícil para las Fuerzas Armadas Bolivarianas? No, Francisco, la Fuerza Armada Nacional, pues sencillamente parece haberse resignado a aceptar que el Ejército de Liberación Nacional haga el trabajo que ellos, por su pobre apresto operacional, no pueden hacer. Por ejemplo, cuando ocurrieron los sucesos de marzo a junio del año 2021, fue en el estado Apure, cuando la Fuerza Armada sufrió una baja de 16 oficiales en la guerra que emprendió con las disidencias de la FARC. El respaldo que obtienen es del Ejército de Liberación Nacional. Es decir, es el Ejército de Liberación Nacional quien meses después ejecuta la venganza de la Fuerza Armada. ¿Cómo se vengó la Fuerza Armada de las disidencias de la FARC? Con lo que hizo el ELN, y obviamente le abrieron las puertas, que recordemos que desde enero del año siguiente hubo todo un despliegue, hubo muchos muertos, hubo nuevamente desplazados hacia territorio colombiano, pero eso le permitió al ELN tener un triunfo sobre todo el grupo que quedaba de las disidencias de la FARC y lo desplazó de realmente toda la zona de Apure, desplazó el ELN a las disidencias de la FARC. Y entonces esas disidencias de la FARC y la Segunda Marquetalia, ¿en dónde están? ¿Qué están haciendo? Si el ELN ha ido ocupando los espacios, ¿se pasaron a Colombia? ¿Están en Colombia o dónde están? No, de esos grupos queda muy poco de lo que había en territorio venezolano. Algunos, por ejemplo, en el caso de Puerto Páez, pues ellos lograron allí hacer como una especie de acuerdo con el ELN. Hay algunos sitios donde ellos se han seguido manteniendo con la tolerancia del ELN, es decir, como que funcionan los dos. Pero en gran parte del territorio fueron desplazados, el ELN ocupó esas zonas y se ha convertido en la autoridad ahí, porque es que lo otro es que como la Fuerza Armada no tiene el poder suficiente para poderse mantener, para poder enfrentar, para poder hacer el trabajo de defensa de territorio y soberanía, pues le ha permitido al Ejército de Liberación Nacional que haga ese trabajo. Por eso es que hoy en día, Francisco, vemos como el gobernador del estado Táchira dice que no hay grupos armados, pero está justificando que los sucesos que han ocurrido, por ejemplo, en Ureña, el caso de unos explosivos y unos ataques que han ocurrido ahí, dice que son grupos que vienen de Colombia hacia territorio venezolano, ejecutan las acciones terroristas y se van del otro lado. Lo que no ha querido decir el señor Bernal es que le permitieron al Ejército de Liberación Nacional meterse incluso en las aldeas, sitios que eran zonas productoras, campesinos que habían vivido toda su vida ahí han sido desplazados. El Ejército de Liberación Nacional tiene copada gran parte de la zona rural del estado Táchira. ¿Y en qué negocios están metidos ellos? ¿Qué negocios tienen en Venezuela? Yo creo que es más fácil decir en qué negocios no están. Porque el Ejército de Liberación Nacional, o digamos como es ese grupo armado poderoso, no solamente que están metidos en el oro, en la explotación del oro,
están en el negocio del combustible, el tráfico de combustible, que es un negocio muy poderoso, no solamente en la zona estricta de la frontera terrestre, sino en la frontera marítima. Además, tienen negocios, se comercia cualquier cosa, ganado, productos, alimentos de cualquier tipo y especie, pero además también de la droga. Nosotros tenemos ubicados muchísimas pistas de aterrizaje, territorio controlado, pueblos que participan en este terrible negocio del narcotráfico y sus rutas en Venezuela, e incluso ya la certeza de que tienen gran cantidad de laboratorios produciendo droga en territorio venezolano. Y tienen ya, además del control territorial, que obviamente lo tienen, ya tienen alcaldes de ellos, ya tienen gobernadores, quizás todavía no, pero hay muchos alcaldes que sí son de ellos, ya de ellos, ¿no? Mire, hay un sitio en el estado Zulia que es interesante. Allí en el municipio Semprún había una mujer que respondía que está presa actualmente, la alcaldesa, presa por narcotráfico, que respondía al Ejército de Liberación Nacional. El alcalde que la sustituye, pues respondía a la FARC. Y además es ampliamente conocido y se sabe en el pueblo y en los municipios cercanos que ahí funcionan los grupos guerrilleros abiertamente. Zonas que antes eran, por ejemplo, controlados por algunos sectores del paramilitarismo, que si los jurabeños, los rastrojos y demás, no, de eso ya no queda sino pequeños sarampionosos por ahí. Pero la verdad es que lo que está funcionando es el avasallante poder y avance del Ejército de Liberación Nacional sobre territorio venezolano y con control de importantes negocios. Creo que el único donde no los he visto es el petróleo, pero el resto en todo. Sebastiana, pero uno no puede crecer y construir todo lo que ha construido el ELN bajo el amparo de Maduro. Pero además de Maduro, ¿quién está muy metido con el ELN? De toda esa jerarquía, ¿quiénes son como los que están directamente en contacto con el ELN y trabajan con ellos y se lucran de lo que ellos hacen también? No, esa pregunta es capciosa. Porque fíjese, antes los que estaban que eran amigos de la FARC, por ejemplo, de las disidencias de la FARC, que incluso visitaban los campamentos de la FARC en Apure, cuando los arrasaron, cuando arrasan a estas organizaciones, por ejemplo en el municipio Páez, pues se quedaron sin padrinos. Llamaban y los teléfonos sonaban ocupados o sencillamente nadie contestaba. Una de las características que tiene, digamos, la dirigencia política venezolana es que parece que no le cuesta mucho cambiarse de bando. Así que sí, bueno, al rey muerto, rey puesto. Entonces cayó la FARC y se sumaron con el ELN, aunque quedan obviamente algunos dirigentes más relacionados sobre todo con la Segunda Marquetalia, pero a niveles nacionales es realmente bochornoso tener que reconocer que hay generales que le dicen a sus subalternos que la alianza con el ELN es circunstancial, que es por una necesidad de país. O sea, cuando un superior le dice eso a unos subalternos, y no me refiero a cualquier superior, me refiero incluso muchas veces a generales, diciéndole eso a sus subalternos, es que nosotros como país tenemos un problema muy serio, porque realmente lo que está comprometido es nuestra soberanía y nuestro territorio. Y creo que eso se ha hecho porque también existe todo un caudal de antecedentes de que aquel que parezca bajo sospecha, pues sencillamente es arrasado. Muchos son detenidos o expulsados de sus cargos y después aparecen con algún expediente.
Entonces, digamos que yo creo que en estos momentos no sé exactamente qué tanto compromiso hay con la gente del ELN, pero la verdad es que ellos se sienten bien empoderados, bien enseñoreados, sobre todo en la Fuerza Armada y en algunos de estos dirigentes políticos que, como dije antes, apoyaban a la FARC y ahora están apoyando al ELN. Freddy Bernal, ¿con quién está? Bueno, él siempre está con el mejor postor. Que en estos Así momentos que, es el ELN. claro, pero es que Freddy Bernal fue, entre otros, que teniendo esta figura que Maduro le inventó de protector del Táchira, fue cuando precisamente el ELN más creció en territorio tachirense. Fue precisamente cuando el ELN desplazó por ejemplo, a algunos grupos, o en particular a dos grupos paramilitares que no eran, por cierto, ninguna palomitas de Fátima. Eran igualitos secuestradores, cobradores de vacunas y traficantes y demás en la zona norte del Táchira. Pero lo sustituyó ¿por quién? Pues terminaron siendo sustituidos por el Ejército de Liberación Nacional. Y Freddy Bernal apareció poco después a decir que, al día siguiente, diciendo que la Fuerza Armada había ejecutado el desplazamiento de los grupos paramilitares. Mentira, la gente, la población ahí sabe, porque bueno, Táchira tampoco es que sea, tú sabes, una caja negra, y todo se sabe, además, porque bueno, los andinos nos relacionamos mucho, y la verdad es que todo el mundo sabe que fue el Ejército de Liberación Nacional quien desplazó a los paramilitares de la zona norte y que ahora son ellos los que agarraron el negocio que antes tenían los paramilitares. Entonces, uno puede ahí sencillamente sumar y decir que mientras Freddy Bernal estuvo como protector del Táchira, pues el Ejército de Liberación Nacional se instaló cómodamente y se consolidó en territorio tachirense. Bueno, ¿en qué está Iván Márquez? No lo sé. Así como en algún momento había mucho ruido sobre él, de repente desapareció. No sé exactamente la verdad dónde está. Había muchos rumores en relación con él, pero mucha gente que estaba relacionada con él y que incluso había tenido, digamos, relación de militancia con él en algunos sectores, como el Orsa, por ejemplo, no lo volvieron a ver y entiendo que no volvieron a tener relación con él. Y lamentablemente a mí no me llaman para entrevistar a esos personajes. La muerte de Romaña y del otro, se me olvidó el otro señor, sí está confirmada, o sea, es absolutamente cierto, porque aquí en Colombia todavía hay muchas dudas de que ellos estén muertos. Mire, en el caso tanto sí, en el caso de ellos dos, el grupo ese que tenían armado, que funcionaba en el estado Apure, dejó de funcionar. Y de hecho hubo en algún momento como mucha certeza por parte de gente que trabajaba con esas organizaciones que aseguran que ellos fueron, digamos, emboscados y asesinados por el otro grupo de la FARC. O sea, por las disidencias de la FARC, y desaparecieron. No hay realmente evidencias de ellos, se asegura realmente que fueron asesinados. Y para terminar, Sebastiana, te voy a dar unos nombres, una palabrita para identificar cada personaje o cada entidad. Diosdado Cabello. Maléfico. El ELN. Muerte. Freddy Bernal. Nefasto. Las disidencias de las FARC. Desaparecidas. Vladimir Padrino López. Decepción. Y la Fuerza Armada venezolana. Desdibujada. Bueno, pues muchas gracias, Sebastiana, y la verdad soy un gran admirador de tu trabajo. Gran admirador. Te felicito por el periodismo que estás haciendo. Gracias, Francisco, a ti por la oportunidad y a tu audiencia.